Bienvenidos a Ecos del Abismo. Nunca pensé que una simple salida con mis amigos se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Era sábado por la tarde cuando decidimos probar un escape room que acababa de abrir en las afueras de la ciudad. El lugar, oscuro y antiguo, tenía un ambiente inquietante desde el principio, pero decidimos seguir adelante, confiando en que sería solo una experiencia divertida y emocionante, como siempre lo había sido. No podíamos estar más equivocados. Al cruzar la puerta, todo parecía normal. La decoración era meticulosa, cada detalle diseñado para sumergirnos en la trama. El anfitrión, con una sonrisa siniestra, nos explicó las reglas. Tienen 1 hora para salir. Si no lo logran, puede que no vuelvan a salir jamás. Todos nos reímos nerviosamente, sin saber que esas palabras no eran solo parte del juego, sino una advertencia real. La puerta se cerró de golpe, y un escalofrío recorrió mi espalda. Los primeros minutos fueron normales. Encontramos pistas, resolvimos acertijos sencillos, y nos sentimos confiados de que íbamos bien. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Las luces titilaban y la temperatura de la habitación bajaba abruptamente. Una sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de nosotros. Pensé que era parte de la ambientación, pero algo no se sentía del todo bien. Al resolver un acertijo, una de las puertas secretas se abrió, revelando un pasillo oscuro y estrecho. Algo dentro de mí me decía que no debíamos entrar, pero mis amigos estaban entusiasmados por lo que creían sería el siguiente nivel. Reluctantemente, los seguí. Mientras avanzábamos, escuchamos un susurro, como si alguien más estuviera con nosotros, pero estábamos completamente solos. El pasillo nos llevó a una habitación vacía, con una sola mesa en el centro y un viejo gramófono. Lo encendimos, y una voz distorsionada comenzó a hablar. Decía nuestros nombres. Al principio, pensamos que era una broma elaborada, pero el tono de la voz era cada vez más amenazante. «Uno de ustedes no saldrá de aquí», decía repetidamente. Intentamos reírnos para calmar los nervios, pero algo en la habitación había cambiado. Las paredes parecían acercarse lentamente, y una de las puertas por las que habíamos entrado ya no estaba. El escape room comenzaba a sentirse cada vez más real. Buscamos desesperadamente alguna pista, algo que nos indicara qué hacer a continuación, pero todo parecía confuso. Mi amiga Carla empezó a hiperventilar. Nunca la había visto así. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Tratamos de calmarla, pero el ambiente se volvía más sofocante a cada segundo. Decidimos intentar retroceder, pero el pasillo por el que habíamos llegado ahora estaba bloqueado por una puerta metálica. Estábamos atrapados. De repente, escuchamos un fuerte golpe detrás de nosotros. Volteamos y vimos cómo la mesa en el centro de la habitación comenzaba a moverse sola. Unos golpes rítmicos, como si alguien invisible estuviera comunicándose con nosotros, resonaban a través del suelo. Mis piernas temblaban, pero intenté mantener la calma para no perder la cordura. Carla gritó, señalando una figura en una esquina oscura de la habitación. Parecía una silueta humana, pero estaba inmóvil, como una estatua. No sabíamos si era parte del juego o algo mucho peor. Lentamente nos acercamos para inspeccionarla, pero al hacerlo, la figura desapareció ante nuestros ojos. En ese momento, supe que algo estaba terriblemente mal. La tensión en el grupo era palpable. Ya no podíamos distinguir si todo lo que ocurría era parte del escape room o si algo sobrenatural estaba jugándonos una mala pasada. Intentamos resolver más acertijos, pero cada paso que dábamos parecía llevarnos a más confusión y desesperación. Cuando creíamos haber encontrado una salida, una puerta que no habíamos visto antes apareció al final de la habitación. Al acercarnos, se abrió lentamente, revelando otra sala, aún más oscura y aterradora. Pero no teníamos opción. Entramos con cautela, esperando que fuera el final de esta pesadilla. Dentro había una pantalla que proyectaba imágenes de nosotros mismos, pero no en tiempo real. Eran videos de momentos que nunca habíamos vivido, versiones de nosotros haciendo cosas que no recordábamos. Era como si alguien hubiera estado observándonos desde siempre, jugando con nuestra percepción de la realidad. Tratamos de apagar la pantalla, pero no pudimos. La única opción era seguir adelante.
Mientras avanzábamos, la atmósfera se hacía más opresiva. Sentíamos que estábamos siendo observados, pero no podíamos ver a nadie. Las luces parpadeaban, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Carla ya no podía más. Se sentó en el suelo, abrazándose a sí misma, repitiendo que no quería seguir. Intentamos animarla, pero cada uno de nosotros estaba al borde del colapso. Sabíamos que si no encontrábamos una salida pronto, las cosas podrían volverse aún peores. Entonces, la pantalla mostró un mensaje: el tiempo se acaba. Miré mi reloj, y para mi sorpresa, no habíamos estado ahí 1 hora, sino 4. Era imposible. El tiempo dentro del escape room no correspondía con la realidad exterior. Algo o alguien jugaba con nosotros. Desesperados, comenzamos a golpear las paredes, buscando una salida, cualquier forma de escapar. Pero todo parecía en vano. Las luces se apagaron por completo, dejándonos en la más absoluta oscuridad. Solo podíamos escuchar nuestras respiraciones agitadas y los susurros que venían de todas partes. Cuando las luces volvieron, nos encontramos en una sala completamente diferente. Ya no había acertijos, solo una silla en el centro, y sobre ella, una llave. Sabíamos que era nuestra única oportunidad de salir, pero algo nos decía que no sería tan sencillo. Aún así, tomé la llave y nos dirigimos a la puerta. Al insertarla, la puerta se abrió lentamente, y la luz del exterior nos cegó por un momento. Salimos corriendo, sin mirar atrás. Pensamos que habíamos escapado, hasta que vi algo que me dejó helado. En el reflejo del vidrio de la puerta, seguíamos allí dentro. Corrimos hacia nuestros coches, pero nada se sentía real. Intentamos hablar sobre lo que había pasado, pero nadie quería admitir lo que todos sentíamos. El escape room había jugado con nuestras mentes, y aunque estábamos fuera, una parte de nosotros seguía atrapada allí dentro. Esa noche, cada vez que cerraba los ojos, podía verme aún en esa sala oscura, frente a esa figura que nunca se movió. Tal vez nunca habíamos salido realmente. Tal vez nunca lo haríamos. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Todo comenzó como una broma entre amigos. Decidimos probar el escape room más difícil de la ciudad, conocido por sus acertijos complejos y su ambiente aterrador. Nos reunimos en la entrada, emocionados por lo que sería una noche divertida. El lugar parecía sencillo desde afuera, pero al cruzar la puerta supe que algo no estaba bien. La recepción era oscura, con una sensación opresiva en el aire. Pero era solo un juego, ¿verdad? El anfitrión, vestido con un traje oscuro y una sonrisa extraña, nos llevó hasta la primera sala. Nos advirtió que este escape room no era como los demás, que muchas personas habían abandonado antes de terminar. Nos reímos, seguros de que podíamos con cualquier reto. La puerta se cerró detrás de nosotros, y el sonido de la cerradura me dio un mal presentimiento. Habíamos comenzado, y no había vuelta atrás. La primera sala parecía fácil. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, y en el centro había una mesa con una caja cerrada. Comenzamos a buscar pistas, pero cada vez que resolvíamos algo, otro acertijo aparecía. Era como si el cuarto se estuviera burlando de nosotros, prolongando el juego. Después de varios intentos, logramos abrir la caja. Dentro, había una llave oxidada y un reloj de arena. El tiempo comenzaba a correr. Nos apresuramos a buscar la puerta correcta, pero ninguna parecía encajar con la llave. El nerviosismo empezaba a crecer entre nosotros. ¿Qué pasaría si el reloj de arena se vaciaba? De repente, una de las paredes comenzó a moverse, revelando un pasillo estrecho. No había más opciones, así que entramos, con la sensación de que estábamos siendo empujados hacia algo mucho más oscuro. El pasillo estaba cubierto de espejos, y mientras avanzábamos, nuestras reflexiones parecían distorsionarse. Era como si estuviéramos cambiando ante nuestros propios ojos. Al llegar al final del pasillo, nos encontramos con una habitación completamente vacía, salvo por una silla en el centro. En la pared había escrito con letras rojas: "Solo uno puede sentarse". Nos miramos confundidos, pensando que era parte del juego, pero la atmósfera se había vuelto más pesada. Nadie quería ser el primero en hacerlo. Decidimos ignorar la silla y buscar otra salida, pero al dar la vuelta, la puerta por la que habíamos entrado ya no estaba. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente. El pánico creció entre nosotros.
Finalmente, uno de mis amigos, Jorge, decidió sentarse en la silla, esperando que fuera la clave para continuar. Apenas se sentó, la silla se hundió en el suelo, llevándose a Jorge con ella. Gritamos su nombre, pero su voz se apagó rápidamente. Intentamos mover la silla, pero era como si nunca hubiera existido. El suelo estaba completamente liso. Estábamos solos de nuevo, y el pánico comenzaba a apoderarse de todos. La sala comenzó a cambiar. Las paredes se volvieron de color oscuro, y un susurro persistente llenó el aire. Intentamos mantener la calma, pero sabíamos que lo que había pasado con Jorge no era parte de un juego. Algo estaba manipulando todo, y estábamos cayendo en su trampa. Un sonido agudo llenó la habitación, y de repente, una puerta apareció de la nada. Nos apresuramos hacia ella, pero antes de que pudiéramos cruzar, la voz de Jorge resonó detrás de nosotros. «No salgan, por favor». Nos detuvimos en seco. Su tono no era el de alguien que necesitaba ayuda, sino el de alguien que ya no era el mismo. Dudamos por un momento, pero finalmente decidimos continuar. Al cruzar la puerta, nos encontramos en una nueva sala, esta vez llena de relojes que marcaban diferentes horas. Cada uno tenía una nota con nuestros nombres. El mío marcaba las 11:45, pero mi reloj de pulsera indicaba que eran las 9:00. Algo no tenía sentido. Cada uno de nosotros comenzó a experimentar visiones extrañas. Veía a mis amigos moverse de manera errática, como si no pudieran controlarse. Traté de hablarles, pero sus respuestas eran incoherentes, sus rostros deformándose por momentos. Era como si la realidad se estuviera desmoronando alrededor nuestro. En un intento desesperado por salir, comenzamos a destruir los relojes. Al hacerlo, la habitación empezó a temblar y las luces parpadearon violentamente. Pero no nos importaba. Si no hacíamos algo rápido, sabíamos que terminaríamos igual que Jorge. El temblor cesó de repente y en el centro de la sala apareció una figura encapuchada. No podíamos ver su rostro, pero su presencia era abrumadora. «El tiempo ha terminado», dijo con una voz gutural. Intentamos correr hacia otra salida, pero la sala se volvió infinita, sin puertas, sin ventanas. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, el aire se volvía más denso. Sentía que mis pulmones no podían llenarse de aire. Mis amigos cayeron al suelo, incapaces de moverse. Yo intenté mantenerme en pie, pero la desesperación me paralizaba. Justo cuando pensé que todo había terminado, escuché un ruido detrás de mí. Al voltear, vi a Jorge, pero no era el mismo. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. «Esto no es un juego», susurró. Nunca lo fue. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Todo había sido una trampa desde el principio. La figura encapuchada levantó su mano, y en ese momento, todo se oscureció. Solo podía escuchar mi respiración entrecortada y los latidos acelerados de mi corazón. Cuando las luces volvieron, estaba solo en la sala, sin rastros de mis amigos ni de Jorge. Una puerta se abrió delante de mí. Salí corriendo, deseando dejar todo atrás. Pero al cruzar, algo no estaba bien. Mi reflejo en el espejo del pasillo era diferente. Ya no era yo. Había perdido algo más que tiempo en ese lugar. Volví al mundo real, pero todo se sentía fuera de lugar. Mis amigos nunca aparecieron, y nadie recordaba haberlos visto entrar conmigo. Intenté contar mi historia, pero nadie me creía. Era como si el escape room nunca hubiera existido. A veces, en medio de la noche, puedo escuchar el eco de la voz de Jorge llamándome. Y sé que algún día tendré que regresar. Porque aunque escapé físicamente, algo dentro de mí sigue atrapado en ese lugar. Y tal vez nunca salga del todo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Todo empezó como una actividad para desestresarnos. Mis amigos y yo reservamos un escape room del que habíamos oído hablar mucho. Su reputación lo precedía como el más difícil y, según decían, el más aterrador. Era una noche lluviosa cuando llegamos, lo que solo añadía al ambiente tétrico del lugar. El edificio era viejo, cubierto de musgo, con ventanas empañadas que apenas dejaban ver el interior. Al cruzar la puerta, una extraña sensación me recorrió la espalda, pero intenté ignorarla. El anfitrión nos recibió con una sonrisa forzada,
y algo en su mirada no me inspiraba confianza. Nos dio instrucciones muy simples. Tienen 60 minutos para salir, pero solo si logran resolverlo todo a tiempo. El reloj comenzó a contar, y la puerta se cerró tras nosotros con un golpe seco que resonó por toda la habitación. Nos miramos nerviosos, pero intentamos concentrarnos en el juego. No sabíamos lo que nos esperaba. La primera sala parecía sencilla. Había objetos antiguos esparcidos por el lugar, una mezcla de muebles viejos y cajas cerradas con candados. Comenzamos a buscar pistas entre los papeles y libros en la habitación. Al principio todo parecía normal. Encontramos una llave que nos llevó a la siguiente pista, pero entonces algo extraño ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear. Al principio lo tomamos como parte del juego, pero cuanto más avanzábamos, más incomodidad sentíamos. Era como si la sala nos estuviera observando, como si algo más, aparte de nosotros, estuviera presente. Traté de sacarme esa idea de la cabeza, concentrándome en los acertijos. Después de resolver un enigma complicado, se abrió una puerta que conducía a una segunda habitación, mucho más pequeña. El ambiente aquí era mucho más opresivo. Las paredes estaban llenas de símbolos que no logramos identificar. Empecé a sentirme inquieto, como si algo nos estuviera advirtiendo que no debíamos estar ahí. En el centro de la sala había un antiguo baúl. Al abrirlo, encontramos una nota escrita a mano. No sigan adelante. Si lo hacen, no podrán regresar. Lo tomamos como parte de la experiencia inmersiva, pero algo en esa advertencia me hizo sentir frío en los huesos. A pesar de la advertencia, seguimos buscando la siguiente pista. De repente la puerta por la que habíamos entrado se cerró sola. Ninguno de nosotros la había tocado. Intentamos abrirla de nuevo, pero estaba completamente bloqueada. Nos quedamos en silencio, escuchando, y juraría que oímos pasos acercándose desde el otro lado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Decidimos seguir adelante. En la esquina de la sala, un reloj comenzó a sonar, marcando la cuenta regresiva de forma insistente. Cada vez que lo mirábamos, el tiempo parecía avanzar más rápido de lo normal. Nos dividimos para buscar pistas, pero el nerviosismo nos hacía cometer errores. Los acertijos se volvían más difíciles de resolver. Mientras revisaba una esquina, noté algo que me hizo detenerme en seco. En la pared había un espejo que no había visto antes. Pero lo más inquietante era que, en el reflejo, vi a alguien parado detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. Quise decirle a mis amigos, pero temí sonar paranoico, así que decidí quedarme callado. Los minutos pasaban, y el ambiente se volvía cada vez más pesado. Uno de mis amigos, Diego, comenzó a comportarse de forma extraña. Se quedaba en silencio, mirando las paredes como si viera algo que los demás no podíamos percibir. Tratamos de hacerle preguntas, pero no respondía. Finalmente, se alejó del grupo y se quedó en un rincón, murmurando algo inaudible. Al intentar sacarlo de ese estado, me di cuenta de que las paredes parecían moverse. El espacio se sentía más pequeño, casi como si nos estuviera envolviendo. Todos comenzamos a entrar en pánico. El reloj en la pared ahora marcaba solo 5 minutos, aunque sabíamos que no habíamos estado tanto tiempo ahí dentro. Desesperados, encontramos una puerta oculta detrás de una cortina. La abrimos rápidamente, solo para encontrar un pasillo oscuro que parecía no tener fin. No teníamos otra opción, así que entramos, confiando en que sería nuestra salida. Pero mientras caminábamos, el pasillo se volvía más estrecho, más sofocante. A mitad del pasillo, escuchamos una risa. Al principio era suave, pero luego se hizo más fuerte, hasta que era imposible ignorarla. Nos detuvimos, buscando el origen del sonido, pero no había nada. El pasillo estaba completamente vacío, excepto por nosotros. Diego, quien aún estaba en su propio mundo, sonrió y murmuró, «Ella viene». Al llegar al final del pasillo, encontramos una puerta de madera, mucho más antigua que las demás. Intentamos abrirla, pero estaba cerrada. Fue entonces cuando las luces parpadearon, y por un segundo vi algo al final del pasillo. Una figura alta y delgada, con los ojos brillando en la oscuridad. Mi cuerpo se paralizó de terror. Intentamos forzar la puerta, golpeándola con todas nuestras fuerzas, pero no se movía. Mientras lo hacíamos, sentíamos pasos acercándose lentamente. La risa se hizo más fuerte,
mezclándose con un susurro que no podíamos entender. Diego comenzó a reír también, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y entramos corriendo. Estábamos en una sala idéntica a la primera, pero algo era diferente. Las fotos en las paredes mostraban imágenes de nosotros, pero no eran del presente. Eran fotos de nosotros dentro del escape room, momentos que no recordábamos haber vivido. En una de las fotos, vi a Diego parado junto a la figura que había visto en el pasillo. Pero en la foto, él no parecía asustado, parecía feliz. Al mirar hacia él, noté que ya no estaba con nosotros. La puerta detrás de nosotros se cerró de golpe y sabíamos que no había marcha atrás. El reloj en la pared comenzó a marcar la cuenta regresiva de nuevo. Pero esta vez, no teníamos idea de cuánto tiempo nos quedaba. La sala comenzó a cambiar, los objetos se movían solos, y el aire se volvía pesado, como si algo estuviera esperando para atraparnos. No teníamos más opciones. El escape room se había convertido en una prisión, y nosotros éramos sus prisioneros. Con el pánico consumiéndonos, encontramos una última puerta. Al abrirla, corrimos sin detenernos, pero al salir al exterior, algo no estaba bien. El cielo era oscuro, y la ciudad se veía diferente. Nos dimos cuenta de que habíamos escapado, pero ya no estábamos en nuestro mundo. Miro mi reflejo en una ventana cercana, y lo que veo no soy yo. Habíamos escapado del escape room, pero habíamos dejado algo atrás, algo que jamás recuperaríamos.